Bienvenidos a un episodio más de su programa favorito, siendo por supuesto que es Estas Morras. Y estoy justo con estas morras que, por favor, preséntense ustedes porque ya la moderadora nos va a presentar. Hola, soy Romina Sacre. Esta morra número 1. No, morra número 2, Jessica Fernández. Muy bien. Número 3, por favor. Está incapacitada para hablar. Número 4. Número 3, Bárbara Arredondo Ayala. ¿Puedo ser el número 18? No, 4. Ok, 4, Carolina Hernández. Y yo soy la número 5. Dios dijo que los últimos son los primeros. Nuestro Padre Celestial. Entonces yo soy la morra número 5, la Chávez M. Y me toca hoy moderar esta hermosa mesa. No te estoy soportando, Chávez. Mi mesa, mis reglas, no se crean. Así estado es el Mussolini de los... Para que una vez empiecen a notar la personalidad de Es cada correcto, una. güey. La ¿Cómo? Chávez nos trae al pinche De que pedo. aquí se No, graba a ver, es que lo que no. ustedes no saben es que para por fin picarle rec a este asunto, que nos coordinemos 5 mujeres y aparte no saben tras bambalinas todo lo que hemos tenido que soportar el día de hoy. Ha sido un día Tras bambalinas arduo. hemos grabado otros, para grabar un episodio tras bambalinas grabamos otros 5. Es de todo lo correcto. que estamos hablando. Valórennos. Entonces, pues sí, uno a veces tiene que ser ya tajante porque de verdad, sí, ¿verdad? Hace falta. La mano dura. Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy, porque el día de hoy es un tema todo menos mano dura, porque vamos a hablarles y compartirles. Yo creo que sí puede ser que un lado más íntimo de nuestras personas. ¿Cuál era? ¿Cómo? ¿Cuál es? O ya no existe. Tengo miedo, güey, no sé. No, no cuál te es. creas. No, miren, la verdad es que yo ayer me quedé pensando muchísimo a raíz de que hablamos del tema de las novelas y las role models, etcétera, etcétera. Y creo que al final del día quedó en evidencia que desde luego que todas tenemos una historia detrás para terminar siendo las personas que somos hoy en día y que seguimos continuamente aprendiendo y somos la acumulación de experiencias, creencias, vivencias y demás. Entonces me gustaría que el día de hoy el tema sea nuestras propias deconstrucciones, procesos, experiencias. Digo, a lo mejor no tienen que ser todas porque si no vamos a tomar aquí como 5 horas, pero algunas relevantes que compartamos y estoy segura que conforme vayamos platicando sobre ellas, vamos a empezar a indagar cada una. Pero di la en verdad, las Chávez, mismas. di la verdad de por qué hablamos de las deconstrucciones, porque tú eras esa morra. Cuenta qué morra eras. Dilo, dilo, bebé. Aquí es sin juzgación. O sea, ¿quieren que yo empiece? Obviamente, la moderadora empieza. Eres la moderadora Tú moderadora, chiquita. tus empezadoras. Ok, no, pero yo no era esa morra la que estás... Bueno, a lo No. mejor... Bueno, a ver, esto va a estar interesante. ¿Cuál morra era? ¿Cuál piensas que era? Yo lo que quiero que hables es de cuando tú eras esa morra que era muy mamona. No, ¿Por no, no. qué? No, esa no quieres hablar. Ok, esa no. No, a ver, de entrada yo nunca fui mamona. Vamos a partir ¿Y de te esa fijaste cómo premisa. de entrada, perra? O sea, Nunca fui mamona. no Ubícate, fui, sí. Ubícate. pero sí les voy a Bible. decir yo sí quién fui. O sea, yo, muy por el contrario de lo que han de pensar, yo sí fui la morra amiga de la Virgen. Amiga de la Virgen, ¿De güey. Guadalupe? De la guadalupana. Ay, de la guadalupana. No, a ver, de verdad yo sí era, pues sí, era muy, muy, muy mocha. Pero mocha con un dogma y una doctrina que no había capacidad alguna para cuestionar. O sea, tú sí pensabas que ibas a llegar virgen al matrimonio. Obvio. Obvio. ¿Llegaste virgen al matrimonio? Hizo una pausa de cómo que iba. Mariana Chávez llegó virgen al matrimonio. ¿Qué? Oigan, tiempo, yo esto no lo voy a platicar. Mi vida privada en ese aspecto jamás se va a abordar en esta mesa, que lo sepan. Ok, No, sus yo- reglas, su moderación, sus reglas. entonces- Su moderación, sus reglas. Su A menos moderación, que sus ¿qué? Al reglas. menos frente a la cámara. Porque ya me surgió la duda que esto me lo vas a tener que resolver. Ah, yo en privado les podré, o sea, compren acceso exclusivo para ese tipo de contenido. No se Paguen crean. nuestro Patreon. Es correcto. Y sabrán si Mariana llegó Es virgen al cierto. matrimonio. VIP Access hay que, pues, ¿verdad? Obviamente, Sí, claro, estos secretos obviamente. cuestan. No se crean. Totalmente. Ya les platicaré sin la cámara. Pero, no, yo de verdad sí los mandamientos me los sabía al pie de la letra. Era fan y admiradora del padre Marcial Maciel, lo debo confesar. Nuestro padre. Nuestro padre, nacido el 10 de marzo, su mamá era Maura de Degollado, su vaca se llamaba Mariposa, nació en Cotija, Michoacán. Su vaca, güey. O sea, eso es lo que te hace el dogma Es y correcto, el adoctrinamiento, güey, nunca ¿verdad? nadie hubiera imaginado eso. Sí, no, sí, de verdad. Es Y- súper importante mencionar el nombre de La la vaca, vaca, por supuesto. pero no de las víctimas de las cuales abusó el padre Marcial Maciel. Güey, pero ¿abusaría de la vaca? No. Entonces No, la no. vaca está intacta. Exacto. La vaca sí llegó virgen al matrimonio. Bueno, entonces, no, a ver, yo les voy a platicar una historia de construcción mía que fue, la verdad es que sí fue muy duro este proceso, porque yo cuando tenía 13 años, ayer me lo platicé contigo,
que fui también a un colegio legionario a estudiar fuera. Yo tenía 13, la verdad es que obviamente mi criterio pues estaba muy... Nublado. Pues más que nublado, estaba muy adoctrinado, ¿sabes? Y la verdad es que sí te desalentaban toda capacidad de cuestionamiento. Y entonces yo me acuerdo perfecto y desde ahí te vas dando cuenta que hay cosas que no te van sonando. Que tenía una clase, que francamente no me acuerdo el nombre de la clase, pero era esta maestra. Pero sí de la vaca. No, ya no era de la vaca, porque esto era en Estados Unidos. Ah, disculpen, bueno, dispénsenme. A los 3 años yo me fui a estudiar a Estados Unidos, ¿ok? Entonces, en Estados Unidos como que el hecho de la vaca no era tan relevante, jamás platicaron de la vaca y se hubiera llamado Butterfly porque era mariposa. Nunca platicaron de la vaca, Güey, ¿ok? ¿por qué seguimos hablando de la vaca? Lo cual habla de un sesgo cultural interesante que el pensamiento crítico puede abordar. ¿Por qué en Estados Unidos, que además es como No fue relevante la fucking vaca. lugar, pero la vaca no era ¿Y importante? por qué seguimos mencionando la vaca? Ajá. Hasta Saunders está Es cagado de que, a risa ver, de creo que sí es güey, importante. O sea, ok. La vaca es A importante. ver, lejos de bromas. Porque, sinceramente, porque era relevante que nos platicaran de la vaca de un sacerdote o de un señor. No, Frank, yo tampoco no le encuentro la relevancia, pero era aprenderte todo y había un examen. Y tenías que... Ah, sobre él. La vaca te lo preguntaba. Claro. No, sí era una pregunta de cómo se llamaba la vaca del padre Marcial Maciel. Ah, O sea, la porque es que madre. encima de todo, perdón que te interrumpa, yo nada más estuve un año ahí con los legionarios de Cristo, pero sí hay un tema de que era prácticamente, o sea, Jesus Christ y al ladito así 3 niveles más abajo el padre Maciel, o sea, sí es Era su esta squad, era parte de admiración, su es parte de su squad. squad, o sea, es esta admiración y No, era veneración O hacia sea, este sí. señor. Nepo Jesus y luego... No, es que No, no tiene categoría de santo, o sea, no, sí lo era tenían ahí. broma. A ver, tú llegabas al colegio y era nuestro padre fundador y rézale a nuestro padre. No, de verdad, sí. Yo me acuerdo Es que yo no- yo no todavía sabía. Hay que en fotos el de ese colegio, señor sí. en las escuelas, A ver, en los colegios. habían. No son pendejos tampoco, güey. No, Tienen que seguir sí, facturando. sí habían. Yo le agradezco a mi mamá que no me metió a ese colegio porque... Sí, o sea, qué bonito o sea, lo laico, pero ¿no? claro, mis amigas de su colegio... Pero yo, o sea, un yo chip ahorita la muy verdad distinto. me dio muchísimo, hoy por hoy te puedo hablar desde un antes y un después y una deconstrucción, porque luego cuando lo abordas, hay mucha gente que de pronto es como, tú no lo puedes hablar porque no estuviste ahí. A ver, no, yo estuve ahí, yo lo viví, yo tuve esas experiencias y te puedo decir que también pude construir las mismas y decirte, lo conozco de primera mano, sé lo que causó en mí, sé lo que ha causado en muchísimas personas, en algunas otras no. Sí sé también lo difícil que es cuestionarte y de pronto de construir estas ideas porque terminan siendo un eje de tu identidad. Y sí es muy difícil. Y por lo mismo cuando la abordas hay tanta resistencia porque espérate tantito. Yo crecí con esta identidad y de pronto que me vengas a cuestionar todo esto alrededor mío me cuesta muchísimo porque ¿qué voy a hacer sin ello? Claro. Entonces, a mí en lo personal eso sí lo agradezco mucho y de ahí en más la verdad es que también yo llegaba a mi casa y platicaba cosas que no me hacían sentido y mis papás también secundaban las cosas que no me hacían sentido. ¿Cómo qué? Pues no, como varias cosas de que te decían que era pecado, te ibas a ir al infierno y era de que no va a pasar. O sea, yo tenía una genuina duda de que si mi amiga no iba a misa los domingos con sus papás, iba a ir al infierno. Entonces yo llegaba con mi mamá y dije, oye, mamá, es que me enteré que mi amiga pues no la veo en misa. Entonces, ¿qué? ¿Se va a ir al infierno? ¿Y si se va a ir cuándo, Y mi mamá güey? era de que, claro que no. O sea, exacto. De que, Ajá, es cuando pasa. y el como es mero el domingo que infierno, no vas, ¿sabes? Sí, o sea, si eran muchas... o eran- se suman. Fíjate qué duda tan genuina. Yo que no soy, o sea, que no tengo ningún dogma en ese sentido. Mi duda genuina sería, es como no va el domingo y si no va una vez ya se va al infierno o se suman y entonces si se No, porque acumulan. está la confesión. El tema es que si te mueres, si no estás confesada y en vida de gracia, te vas al infierno. Ok. Ah, Entonces, sí, tú vas y te confiesas. Entonces yo era una traumada de que va a venir el padre a confesar, yo me tengo que confesar. Porque tengo si no, acumulados o 3 sea, ya, güey, claro. ya dije mentiras, ya le hice la cara fea a la amiga, ya critiqué. Entonces ya yo veía como, pues se me está llenando mi vaso de pecado, si no me lo limpio, me voy al infierno. Ok. Sí, pero por ejemplo, también te decían de que si le das un beso a un niño, eres una zorra. Entonces, pues el juicio que teníamos entre mujeres era como, pues ni siquiera lo platiques. O sea, porque- los niños los puedes tocar, ¿Puedo pero no me opinar los andes algo? besando. Voy a hacer un paréntesis. A ver, y fue mi experiencia, porque también hay que decir que las experiencias son, cada quien le va cuenta desde cómo le fue y su vivencia. En la mía a mí me pasó, porque luego también pasé que eso no pasa ahorita. Pues qué bueno que se reformó, pero eso no invalida que a mí me sucedió Sí, y que marica. fue lo que sucedió. Y a mucha gente durante muchos años. Exacto. O sea, por ejemplo, mi colegio que no era laico, pero en el after no, es que school sí era laico. eran estas actividades De catecismo. del mismo club, o sea, no era que no, las que sí iban diario, a mí la verdad nunca me gustó, me aburría mucho ir como esas cosas, entonces dejé de ir. Todas estaban medio programadas también, ¿sabes? O sea, aunque no lo tuviéramos, yo no quiero saber cómo era para ti que era todo el santo día
las que iban 3 horas, ¿no? En la tarde, en la semana, ya estaban ahí también programadas. Pero a ver, güey, eso es algo que definitivamente, o sea, sigue pasando. O sea, yo ahora fue hace como 2 años, salió un escandalazo de un colegio en Saltillo, religioso, que era como el SECBAC de Monterrey. Y fue, o sea, era la cantidad de testimonios, porque yo pedí, mándenme sus testimonios si son alumnas o exalumnas de este colegio. Güey, era algo enfermo, o sea, de verdad, de cómo le decían a las niñas que todo era pecado, que no podían llevarse playeras sin mangas porque decían que entonces podían estarle al padre, que lo podían estar distrayendo al padre y a los niños que podían estarle buscando, que porque los hombres tenían pensamientos y deseos impuros, ya hemos hablado de esto en otro episodio también, o sea, desde los niños, güey, eran niños de primaria, ¿no? Puedo hacerte ahí les va, ahorita me acabo de acordar el flashback. Yo estaba en un colegio legionario, pero yo fui la primera generación del colegio, ¿ok? Entonces a mí me tocó ver cómo los mismos directivos del colegio aprendían conforme crecíamos. Entonces yo tenía educación física en una falda short, como que ya sabes que era la falda y abajo estaba el short. Y me acuerdo perfecto la transición a pantalón. Entonces era como, oigan, estamos a 40 grados, no entiendo por qué ahora de venir con la falda short nos tenemos que poner pantalón. Y justo era esta idea, es que de que es un poco impuro, no vayamos a provocar a los niños o a los maestros, entonces vamos a ponernos pantalón. Güey, y hasta los padres decían, bueno, en este colegio, hasta los padres, güey, de que a misa no te podías ir así porque los podías distraer también. Sí, porque al final las mujeres son las provocadoras, ¿no? Entonces A ver, Eva es el pecado original. no, y Lilith antes de Eva. Lilith es la No peor. Lilith no es tengo un- mucha idea, ¿ok? Yo tampoco, la neta Lilith es la aprendí, otra o sea, lo que Es la sé, primera antes que Eva. o sea, de niña lo que me enseñaron, la verdad no puse atención y ahorita que lo estoy estudiando con otra perspectiva, sí, Lilith existió antes que Eva. Pero el Y peor al es no que- querer, Perdón, es que es que a Lilith, a mí esa sí me mama, por ejemplo, porque la historia de Lilith es que fue creada similar a Adán, ¿no? O sea, desde este concepto de la creación, a Adán y a Lilith los crearon de donde mismo, de la tierra, del barro, iguales, como iguales. Entonces Lilith creció asumiendo que era igual a Adán y la expulsaron porque no era posible que, o sea, Adán hizo berrinche y dijo, ay, Padre Dios. porque, O sea, es que ella tiene muchas ideas. o sea, Adán quería someter a Lilith en Y Lilith dijo, X estás como bien y dijo pendejo. no, y entonces la expulsan y Lilith se convierte en un demonio, ¿no? Y entonces crean a Eva Sí, a y partir después de la Adán. costilla. Entonces las mujeres venimos de la, o sea, pero en muchas cosas ni Lilith ni figura. Entonces No, figuramos. a ver, a Lilith no la cuento. No, la borraron. No, porque ya. se Güey, volvió yo un demonio. nunca, y también estuve en catecismo un chingo. No, pues no te la cuentan. En Nunca, catecismo nunca no te la escuché a cuentan. Lilith, güey, nunca. Eva. Y Eva es el pecado. O sea, Y Eva es la- además- Sí, Eva es la porque que por culpa de desobedece Eva y por que culpa muerde la los manzana. expulsan del paraíso. O sea, todo Sí. es culpa de las mujeres. De ahí nace todo el pedo. De hecho, de ahí nace, a mí eso me acuerdo que me contaron, de ahí nace que, por ejemplo, nosotros estemos menstruando, es porque es el castigo que pagamos por Eva, güey. De ahí viene la menstruación, del castigo, porque pagaremos con sangre el haber desafiado. Claro, güey. O sea, todas las mujeres mal en la religión. ¿Por qué me No, estoy a ver, enterando de y esto? nada, Espérense, sí, pero o voy a sea, decir algo. sí, Y por porque no culpa de tengo- Lilith, la Chávez tenía que usar pantalones también. ¿A 40 Y grados? Sí. Bueno, en mi colegio sí usábamos shorts, la verdad. Pero yo soy 10 años más grande que tú. O sea, a ver, pero yo sí me acuerdo de la transición y de verdad para mí sí fue como, me sentí como privada, ¿sabes? Como, Pues claro. y era muy incómodo y me acuerdo que platicábamos con mis amigas y yo como, ¿por qué venimos de pantalón? O sea, estaba delicioso estar en short, me estoy asando. Y fue la primera como, no, pues por ser mujer ahora tienes que usar pantalón porque de lo contrario los hombres se van a ver provocados. Ay, pues yo no pedí este rol. Como que es un sentimiento nada grato. Pero lo que iba, bueno, ya que tienen todo el contexto. Entonces, ahí les va. Yo tuve 13 años y me fui a esta escuela en Estados Unidos. Era católica. Y había una clase que, como les digo, no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo que la maestra nos hablaba muchísimo del aborto. Entonces, una de las actividades de la clase era ir afuera a una clínica de aborto. Y les parecía una genial idea que nos fuéramos en camiones, nos fuéramos afuera de una clínica de aborto, tuviéramos nuestras pancartas, rosarios, y la meta era convencer a las mujeres que llegaban a la clínica de aborto que no abortaran. Entonces yo me acuerdo, y lo tengo como una experiencia, ¿verdad?, traumática, porque 13.
Entonces, ya sabes, la actividad era, bueno, it's time to go to an abortion clinic. Vamos a la clínica de aborto. Y entonces te venían hablando de todas esas ideas de que, porque te ponen videos previos, ¿no? Hola, yo soy Karen y fíjate que cuando decidí abortar, me acuerdo que había en el consultorio del doctor un empaque de galletas Oreo y desde entonces no puedo ver las Oreo igual. Como que era toda esta idea de genuinamente es algo que de entrada ni lo hables porque es como el tema innombrable y por sobre todo ni siquiera lo cuestiones porque ya en automático está mal. Entonces me acuerdo perfecto haber ido a la clínica y haber fallado con mi misión, entre comillas, porque no logré convencer a nadie. Pero lo que yo sí vi era la cara de estas mujeres. Entonces, todo esto como a mí me terminó perturbando muchísimo en mi deconstrucción de realmente entender lo que es tener derechos sobre nuestros cuerpos. Y aparte esta noción de que, a ver, ¿con qué cara yo iba a convencerle a una persona de que mi verdad era su verdad sin tener idea de su contexto, de sus vivencias, absolutamente nada, nada más la premisa de que mi verdad era, tenía que ir por sobre la de ella, por sobre su vivencia, por sobre todo, y tenía que gritarle todo lo que se me ocurriera con tal de hacerla revertir de una decisión en la cual yo no tuve nada, o sea, yo no tengo absolutamente nada que ver y qué me hizo pensar que yo tenía esa capacidad, todo mal, ¿no? Y que tampoco vas a tener nada que ver después, güey. O sea, cuando ella, de que, ok, la convences, pero Es que pues tú deja te vas tú, ahí y la no morra sabes ni es la que va a cómo tener se al bebé. llama. Y aparte, y todo esto yo me lo preguntaba porque obviamente aparte, para yo decir eventualmente que yo estoy a favor de que las mujeres tengamos la capacidad de decir sobre nuestros cuerpos, también para mí como el salir de esa realidad de decir, hey, ¿qué onda? No es pecado. Yo no creo en esto y yo genuinamente creo que las mujeres tenemos la capacidad de decir sobre nuestros cuerpos, pues claro que también en mi entorno fue algo como el anticristo, ¿verdad? Que ha llegado. Pero yo aparte yo decía como, no estoy entendiendo cómo ya desde entrada estamos juzgando a una persona que no conocemos y la estamos juzgando bajo lo parámetro de que lo que yo considero que es bien o lo que es mal. Pero eso esos razonamientos tú los estabas teniendo a los 13 años. Pues, Sí, yo a los 14 ya los tuve. Wow. O sea, es que de verdad sí fue algo como que yo sí conozco mujeres que lo platican como fue un día excelente en mi vida porque logré rescatar mujeres. Y fetos. Y ingenieros. para mí sí fue ¿qué es esto? No, porque aparte yo lo tomé como, sí, exacto. Es como, güey, Pero- hay aquí una generación de ingenieros que fue salvados por esas mujeres que estuvieron en esa clínica de abortos. Que lo sepan. Tú, Ricardo, ingeniero. Pero entonces sí, no, claro que te lo vas cuestionando porque entonces era de que por qué me siento un fracaso, porque no tuve la capacidad de influenciar positivamente a la mujer aventándole un rosario en su cara, la mamá bloqueándome y diciéndome, please stop, de que esto no puede Tú eras seguir la Karen, güey. ¡Claro! Pero en Mexa. Sí. No mames, chavos. Pero como la mamá te estaba deteniendo y te decía, Pues es basta. que imagínate, o sea, como es propiedad privada, tú no puedes de pronto estar en la propiedad, o sea, en los límites, estás en el límite de la propiedad de la clínica, ¿ok? Entonces te das cuenta que estás en la otra calle. En la fence. Literalmente estás en la fence. Entonces tú en tus ganas desesperadas le gritas de que no lo hagas, yo te apoyo. Y yo, Pero en inglés. ¿cómo la voy a apoyar? No sé ni cómo me llamo. ¿De qué estás hablando? De que yo te voy a apoyar, te vas a arrepentir, mereces una oportunidad, no lo hagas. Y me acuerdo perfecto que 3 de las mujeres a las que me tocó hablarles y yo las veía, las mamás las protegían y les veía la cara de enojo hacia nosotras como, Pues claro, güey. cállense, o sea, y me acuerdo que nos gritaba una mamá que no estás entendiendo, no entiendes, tú no eres ella y deja de hostigar de esta manera y déjanos en paz. Y para mí se me hacía de verdad buena idea aventarle el rosario y tipo, sálvate. Sí, como Por- Spider-Man. Sí, la verdad, no Era de que como tu aventabas el arma. rosario, güey. Sí, Yo porque creí que era algo como Simbólico. no, porque era O como, sea, ya era lo que tenías también. o sea, si no, lo no, hubieras para mí era de que aventado. ¿cómo le hago? Tipo, De ya no buenas que estoy no tenía una cruz, ¿no? El Sí, crucifijo. también, todo. O sea, sí, yo O la me acuerdo corona de perfecto. espinas, O güey. sea, yo me acuerdo de que, pero me acuerdo que por si te arrepientes o de que por si lo piensas, algo así. Los y ojitos tipo, son a las Marías. obviamente ya no lo alcancé, pero ya una vez que lo platico sigo, todo mal.
Sí, pero eso es lo que te dijeron que estaba bien. Y al final es eso. Vas creciendo pensando que así está bien y que hay una sola verdad. Y esto es lo que hacen estas... No estoy criticando absolutamente ningún tipo de religión, fe, dogma, etcétera. O sea, lo que sí creo es que te lo cuestiones un montón y que también veas qué es lo que sí funciona contigo y qué es lo que no. Hay cosas hermosas de la religión católica. Yo soy muy fan de Jesus Christ, pero no practico ninguna religión. O sea, creo que como filosofía y como lo que predicaba Jesús es un mensaje pues muy bonito, lleno de amor, güey. El problema son estas instituciones que lo único que quieren es decir, nosotros estamos muy bien y todos ustedes están de la palabra de la B, ¿sabes? Y así son. Como estábamos hablando de religión, ya no decimos la palabra de la No, B. es que yo no digo la palabra de ¿tú la no B en dices la palabra público. de la B? De pronto se me sale, pero Nada más en el público no la digo. VIP Access se la van a poder Exacto. escuchar. Suscríbanse a nuestro Patreon para que escuchen decir. Y para que sepan si Mariana... Hay que hacer así, de que y me ponen y ya. Malditas cerdas Y eso, capitalistas. y eso está muy cabrón, güey, porque cuando yo estuve, digo, ahorita que termines tu historia, yo quiero compartir la mía de No, mi año. se ha acabado. Se ha acabado. Con el Ya. rosario aventado, se ha acabado. Yo no crecí en un entorno muy católico. De hecho, bueno, la familia de mi papá sí son muy católicos, de que mi abuelita sí tenía a sus santos en su cuarto. ¿Tamaño real? Y, pues no tamaño real, pero pues sí. A mí me maman que Güey. tengan Cristos tamaño real. Pero a, Mid-size. a San Judas Tadeo. De los casos difíciles. Sí, y llegaban y le rezaban y le ponían sus milagritos y güey, le pedían a mi abuela que si se lo podían llevar a la iglesia, o sea, como la iglesia ahí cerca de su casa y así. O sea, sí eran muy, muy, muy creyentes y rezaban antes de comer y y después de comer y siempre. Y mi papá ni mi mamá eran muy católicos, pero igual pues sí teníamos a Jesucristo pegado en la pared, pero nunca fueron como que me metieron esa culpa. De hecho, es que creo que yo nunca conecté a ese nivel. Yo no conecto con las imágenes. No conecto. No, iba a las misas y la neta me daba un montón de hueva, pero cuando me voy un año a estudiar a Suiza, a un internado de los legionarios, que más yo lo elegí, no es como que mis papás me mandaron ahí. O sea, yo elegí porque yo había ido un verano como años antes y yo dije, es la oportunidad de mi vida. Y mi papá me dijo, ¿te quieres ir? Yo sí, porque quiero aprender francés, porque bla, 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 bla. Y como que yo no entendí al principio de qué estaban hablando. O sea, cuando hablaban de nuestro padre, no tenía idea de quién estaban hablando. O sea, era como de nuestro padre. Y como todas venían, muchas de ellas, de escuelas de legionarios, yo venía de escuela mixta, mis papás estaban divorciando aparte. O sea, mis papás iban a divorciar. No, mis papás sí iban a divorciar, pero ya habían dicho la noticia que nos vamos a separar. Te puedo preguntar algo Sí. ahí bien rápido. Y era, o sea, ha habido un antes y un después en torno a que las parejas simplemente no funcionan y se divorcian. ¿Esto te pasó cuando era parte de que se divorciaron y algo como nada bien visto? No. ¿No te tocó eso? O sea, sí, pero a ver, es que en mi entorno de mi escuela mixta laica, exacto, había muchos papás de mis amigas que estaban divorciados. O sea, no era un tema tabú, pero yo llego a mi internado y una de ellas, que aparte también era de Monterrey, se indigna, güey, de que, ¿por qué tus papás se van a divorciar? Yo te preguntaba. Y yo, pues, se van a divorciar porque tienen pedos, yo creo, no sé. Pero yo creo que es porque no tienen a Jesús en su vida. ¿Y cuántos años tenías? Yo tenía 17. Y Pero, tienes güey, a otra chava de 17 diciéndote... tenía 16. Pero como de, Una güey, es niña que de tus 16. papás se están divorciando porque no creen lo suficientemente en Dios y porque no tienen a Jesús en su vida. Me acuerdo, la verdad no me acuerdo bien qué le dije, pero terminó llorando. Sintiéndose súper mal. Ella. De que no te metas, tú no conoces. O sea, yo sí me la super cagoteé, güey. Porque Como de, y puse un secundaria mixta, porque güey. secundaria mixta. Porque puse un límite muy cabrón de, no mamen, o sea, a mí no me vengan a decir estas cosas, cabrón. Pero después, sí sucedió, después de varios meses en ese internado, que sí terminé muy clavada en temas de religión, niveles que sí te lavan la cabeza, güey. O sea, porque si eso es lo que escuchas todos los días y aparte hay consecuencias. O sea, porque es como de, no te preocupes, no tienes que ir a misa. Pero si no vas a misa, cuando quieras pedir permisos, te la van a cobrar. Entonces yo también decía, ¿sabes qué? Voy a organizar el coro de la iglesia. O sea, yo fui la persona que organizó todo los cánticos en la iglesia porque decía, qué pinche hueva, güey, no me puedo concentrar, no sé qué está diciendo este señor, no conecto en esto a hacer una actividad. Entonces, como que
a mí me habían targeteado porque sabían perfectamente bien que yo era súper... Eres la oveja negra. La oveja negra, güey. O sea, yo sí le preguntaba a la Consa, a las consagrada, yo sí le preguntaba a la Consa, ¿por qué no hay papas mujeres? O sea, pero, güey, no venía desde un lado, te juro, de retar. Sí, no era como ahorita que podría tener como... Era mera curiosidad. curiosidad. Cuéntame. Era mera curiosidad. ¿Por qué no existen o sea, ¿por qué no hay una papa mujer? Y, güey, se trababan, como que me empezaban a dar explicaciones. No, a ver, es que quiero que me expliques. Si es que no me cuadra lo O sea, que me ¿por qué dices. ustedes, prácticamente como que en mi cabeza decía, ¿por qué las Consas, güey, son prácticamente, güey, las trabajadoras del hogar de la iglesia? Ahí sí creo que aplica el término como tal, sirvientas, porque era como Ok. solo ¿Sí? servir, güey. Era unas de que solo... Y yo de que sí, vi que políticamente correcta, güey. pero me refiero que en ese contexto, su contexto es servir. Son servidoras, incluso creo que son como servidoras de Dios, ¿no? Sí, Una- claro. Se llaman las servidoras O sea, de Dios no les dice trabajadoras de mi casa, les dice Y servidoras. pausa, nada más porque no estamos hablando de las numerarias auxiliares del Opus Dei. Qué cosa tan horrible acabas de decir, güey. Es que Numeralias, numerarias auxiliares. Ese es otro tema que lo dejaremos de los 1000 temas que vamos Sí, a No, pero abordar. ahorita cuentas qué es eso porque me dio curiosidad. Sí, a mí Yo también abrí me dio- esa caja de Pandora y linchamiento fuerte. Lo abrí hace como 8 meses en mis redes. Claro que me acuerdo, claro que me acuerdo. Pero no, bueno, y es muy fuerte porque obviamente pues yo siempre fui esa puberta que preguntaba todo, como, ay, pero ¿por qué los hombres sí pueden llegar más tarde que nosotras? ¿Y por qué mis amigos tienen más libertad para irse a besuquear con todas y nosotras nos tenemos que esperar a estar súper enamoradas para besuquearnos con alguien? O sea, yo soy esa persona. Y esta morra que yo ya quiero. Yo quiero besar, güey, sin Güey, amor. ¿por qué creo que tuve tantos novios? Porque claramente lo único que quería era agarrármelos. O sea, no me quería enamorar de nadie, güey. Pero ¿sabes algo que interesante? Tú venías de otro contexto por completo en el que sí te fomentaban este pensamiento crítico. Sí, yo pero- en este mismo contexto, yo no hacía estos cuestionamientos como tal. Obvio, pero después se me empezaron a quitar esos cuestionamientos críticos porque Te los desalentaron. Exacto, porque me empezaron a decir, es que esto que tú pensabas está mal, ve cómo vivimos nosotras. Pero claro, yo vivía en una burbuja. O sea, yo vivía en un internado donde claramente eso no era el mundo, donde no teníamos... No había manera, o sea, no tenías acceso a otras personas. No, es que aparte no había diferentes. Facebook, no había No, WhatsApp, sí, no, no, había pues, nada. también. O sea, era tipo, O sea, no hay comunicación con el mundo exterior. Lo único que podía era hablar con mis amigas, mandarme mails y tipo mi amiga Dani Nájar que me mandaba CDs con la música del momento y ya. Pero no era Exacto, no existía esto otro que puedes ver a través de las redes sociales. Entonces sí te empiezas tú, después de un rato, a cuestionar. Y aparte, a ver, tomemos en cuenta que yo venía de un divorcio de mis papás, donde meses Porque no previos- tenían a Jesús en sus vidas. porque no tenían a Jesús en sus vidas. O sea, yo sí estaba muy dañada, güey. O sea, sí estaba pasando por un momento muy difícil aparte, güey, me fundí en el alcohol, creo que antes de irme a mi internado. O sea, sí tuve unos meses de mucha peda muy grave. Entonces, como que yo estaba muy rota por dentro, güey, ¿sabes? Y se aprovechan de esa vulnerabilidad. O sea, eso fue como, vemos que esta niña no está bien, y entonces vamos a meterle, y tal vez su manera no era lavarme la cabeza, tal vez era ayudarme. O sea, yo creo que si le preguntas a las Consas, no Darte creo que la haya venido esperanza. desde un lugar de culerés, de decir, vamos a... Ninguna mala intención. Exacto, pero al final yo sí lo veo como una manipulación nivel, güey, muy grave, porque abusan mucho de tu fragilidad y encima de todo te hacen creer que el terminar tú dedicando tu vida a Jesucristo y a los legionarios de Cristo es un tema de vocación. O sea que hoy se va a aparecer Jesús y te va a decir, tú eres la elegida. ¿Sabes? Cuando no es cierto, como yo lo vi con muchas de mis amigas ahí, que de pronto todas estábamos confundidas porque decía, güey, ¿y si yo soy la elegida de Jesús? O sea, neta sí te empiezas a cuestionar Bestia. eso, güey. No, sí, eso y yo sí que venía me consta. Y yo que venía de, o sea, mi papá a un nivel que cuando yo regresé de estudiar fuera y yo me vio rezando el rosario, o sea, sí se asustó de que, güey, what the fuck, qué pedo con mi hija, de que se vaya a poner peda otra vez y se vaya a besuquear a 4, ¿sabes? O como, allá estabas mejor. O sea, sí se preocupó porque yo ya estaba como muy de, pues puede ser que esto Que sean sea. las elegidas. Bueno, pero es que la narrativa es para que seas... Obvio, a ver, O sea, sí. es que no, o sea, Sí. a ver, una cosa, claro, seguramente hubieron muchas que toda su intención era ayudarte, pero dentro de la narrativa en las que ellas también eran parte y que alimentaban, es un nivel de manipulación y de gaslighting real, ¿no? Porque al final, ¿cuáles eran los intereses que estaban sirviendo realmente, ¿no?
Y cuando la vocación se te dice al final, y si tú dices, bueno, tú eliges este camino porque eres una elegida, así me llegaron a decir en algún momento, niña, que yo no entendía nada. Es como si eliges ese camino, entonces eres como la novia de Jesús, la esposa de Dios. ¿Qué? Porque aparte... ¿Sabes? Te casas, sí, te casas con él, ¿verdad? Pero aparte eso es Yo lo más entendía, raro. qué ¿No te has raro. escuchado esto? Claro. Güey, estoy en un shock A ver, muy cabrón, güey. ¿Cómo A ver, que te esto, casas a mí, qué bueno con que lo estamos él? platicando porque ya no es de que me contaron. Ya no es de construcción, Nos estamos hablando de pasó. desprogramación sectaria. Sí, o sea, a ver, a mí sí me hacían, y me acuerdo perfecto, me dijeron, vamos a ir a la sacristía, vas a hincarte y tienes que pedirle a Dios que te diga tu vocación. Entonces tú tienes que salir ya de esa experiencia a la hora que salgas, porque aparte era como te dabas turnos para toda la noche, de que yo agarro el turno de la noche. Decían, tú tienes que ya, Dios te va a decir qué vas a hacer, entonces tú sales de esa experiencia sabiendo tu vocación. Güey, 13 años. Y Dios con un chingo de Y yo me plebes acuerdo ahí. perfecto que mi mejor amiga con la que compartía cuarto, ella sí llegó la noche llorando y me dijo, sentí el llamado. Y yo, ¿cómo que sentiste el llamado? Y me decía, Mariana, sentí el llamado, yo lo sentí, yo estoy diseñada a ser consagrada, aquí me voy a quedar. Y aparte te llevan a la casa donde están las PCs, se llaman como preconsagradas. Entonces te va, y mira, aquí va a ser tu casa, aquí Yo puedes pensé que estar. era Pisces, dije, yo como soy libre, pues Como como de- genio. Dije, PC, muy yo digo Pisces. PC, pienso tipo en las Microsoft, de que la PC. Pero sí, y cuando lo platicas me da risa porque luego yo ahorita ya que hablo de muchos temas como rompiendo con esta corriente ideológica, me da risa porque sí me atacan como si lo estuviera diciendo desde un lugar de falta de conocimiento, cuando muy por el contrario tengo todo el conocimiento de causa porque fui parte de la causa. Y es lo que también está cañón, como entonces ya nada más te deslegitiman por pensar de una manera distinta, pero también que se sepa que llegar a ese lugar de pensar distinto es un proceso muy solitario y muy doloroso. Qué cabrón que después de todo lo que ha pasado, o sea, de todo lo que hemos visto ya en noticias, datos, no emociones, del padre Maciel, haya gente que de verdad siga defendiendo, o sea, que siga cuestionando. Es como, güey, claro que pasaba, no mames, es evidente, eso era lo menos grave Te voy a decir incluso. por qué. Y me encanta, ya sí voy a ser esa persona. Sí, quítame Ay, la- a ver, embrace it. El padre Maciel no sé si aprobaría esto, pero estas mujeres van a tomar alcohol. Alcohol no Mariposa consagrado. seguramente estaría Mariposa de acuerdo estaría muy con esta decepcionada. decisión. Si fuera rompope hecho Por monjitas. sí. monjitas ahí. Claro, pero... Comercio justo. Por mujeres emprendedoras. Pero de- yo no de sé Jesús. si a Jesus Christ le parezca bien que las... Porque aparte todas las ganancias se irían a la iglesia. Jesús obvio. le gustaba la peda. Jesús era súper cool. O sea, el problema Sí, yo fue creo que sí después le gustaba quien la contó peda, la güey. historia de Jesus. Claro. Nuestro pobre Jesus, la neta, era un chido, güey. Es bien importante. Es súper chido. Los productores, ATM. los productores de la Biblia, Los productores y los de la Biblia. escritores de la Biblia. Por eso, ojo, los contenidos que consuman. Chequen quiénes son los productores, los guionistas, todos. No se la Sí, crean. porque, güey, un cabrón que decide ¿No? en una fiesta decir, se acabó el pisto, no hay pedo, lo voy a convertir toda esta agua, tráigame los garrafones de Eres a bueno toda madre. y los voy a convertir en vino. Güey, sí o no, jalas a la fiesta con ese cabrón. Y aparte tu mamá te echó la mano. Porque Ajá, la María de Sí. que sí, morro, se arma. sí, la Virgen María dijo, hey, oye, ponte pilas, aquí va a faltar party, órale, es momento de que saques tus talentos. Y llegó y a dijo, reducir. mi morro sabe hacer vino. Y dijo, Yo creo claro que que no, podemos María. contar mejor esa historia María, no nosotros. mames. Güey, sabe hacer vino. O sea, con esto, los creyentes, o sea, ¿dónde está la amenaza del Islam? Yo no estoy viéndola. Aquí, mira, recobramos. O sea, María le dijo, Chuy, que dice que no puedes hacer vino. Vea que sí puedes, porque eran culichis. En mi mente eran culichis. Entonces le dijo, vea que sí puedes. Vea que le dijo, hey, ¿tú de quién eres? ¿De María? ¿De cuál? Del carpintero, del que la paloma se lo... Sí, de ese. Oh, no, pues cada quien. No, pues está bien. Y le dijo, oye, Jesús, que si puedes hacer lo del... Chuy. Chuy, le dijo, Pepe Chuy. Le dijo, Pepe Chuy, que si puedes hacer lo del vino ese que hiciste la otra vez. ¿Te acuerdas? La otra vez que está aquí tu tía María Magdalena. Y le dijo, arre, serma. Le dijo, serma. Y en la boda, güey, el vato dijo, vino, güey. ¿Cómo ese güey va a ser mal pedo, O sea, güey? pero ¿cómo pasa el dude de hacer agua en vino en todos lados a tipo que la Chávez no puede usar shorts Ese en- güey, por supuesto que le a que le 40 hubiera grados dicho, en Chávez, Monterrey en ¿En qué Pi. parte?
¿cuándo dijo Jesús que las mujeres debían de usar falda? Porque a mí también me dijeron en el internado que debía de ser abajo de la rodilla, no podía usar tacones, no podía usar No, jeans. y te regresaban a tu casa. Si no traías la falda ese largo, te Claro. regresaban a tu casa. Yo no me imagino. esa era otra a Jesus. cosa que- Ay, si traías las uñas pintadas, no sabían. Esa tan era lejos. otra cosa que también decían en estos testimonios actuales de ese colegio, que, ojo, aquí también lo más alarmante fue que cuando estas chavas saltaron en muchísimos otros estados también de la República, ciudades y estados donde las chavas decían, no manches, a mí también, todos eran colegios religiosos, y era, a mí también la directora nos mide el largo de la falda, nos mide el largo de nuestros calcetines, nos dicen que si nos metemos a la alberca con hombres vamos a quedar embarazadas. En mi colegio nos vendían Claro, el largo. como María se embarazó de una Te paloma. decían, no puede Todo ser puede ser 4 posible. dedos A arriba mí, de la Te voy a rodilla. decir algo. A mí se me hace, como que yo muchas veces que traigo este tema en la mesa, muchas personas que ya me conocen, hola, me dicen como, ya chole. O sea, esto ya no está pasando, ya tienes que dejar de platicarlo, como hay que hablar de otras cosas. Y se me hace bien importante que lo platiquemos ahorita, porque quienes nos escuchan, si piensan que esto es del año de la Inquisición y esto no está sucediendo actualmente, no se equivoquen. Esto sigue siendo el modus vivendi de muchísimas mujeres y de muchísimas personas. Y justamente sigue siendo porque esa capacidad de cuestionar y de verbalizar lo que está mal se sigue viendo desalentada. Y también porque tú cuando le preguntabas a la consagrada esto que decías de por qué no hay papas mujeres, yo sí preguntaba por qué las mujeres no pueden celebrar la Eucaristía. Tiene que ser a fuerza un sacerdote. Yo cuando veía sus caras de desconcertación me daba cuenta que en efecto en ella se lo habían cuestionado. ¿Sabes cómo? Entonces es como, ya ni me preguntes porque ni yo sé qué decir, entonces vamos aquí a fingir demencia y mejor te voy a decir, H, eso ya no se pregunta, pero sí sigue sucediendo. Oye, que no puedan, y eso pasó hace poco en un funeral, que no puedan enterrar en un cementerio a una persona que se suicidó, porque es pecado, ¿no? Porque fue pecado mortal, atentó contra su vida, ¿no? Entonces no los pueden enterrar, ¿no? Como que Dios no está bendiciendo, o sea, no se fue al cielo, vaya. Es un pecado, o sea, y Bueno, a ver, dicen, ¿verdad? No estoy diciendo que sea, o sea, te no, dicen dice, eso. ajá, exacto. O que si eres una mujer divorciada, güey, pues ya no puedes comulgar, ¿no? Porque es también pecado. Y si eres de diversidad sexual, ni te platico. Eso está muy cabrón, güey. Pero creo que tocaron un punto interesante que fue, viéndolo así como, o sea, lo que la historia dice, definitivamente Jesús, o sea, seas creyente o no, Jesús seguramente fue un personaje que sí existió, ¿no? En la historia. Y ya que le hayan dado como que toda esta narrativa y otras connotaciones de la religión, las instituciones, es diferente. Pero imagínate haber sido como Jesús, güey, y haber hecho cosas chidas y estar predicando y lo que tú quieras, pero te mueres y luego hacen todo un desmadre con esa ideología o lo que tú estabas predicando. Ahora, yo más lo voy a- ¿Puedo decir algo? Por O sea, favor. pero desde, Yo soy o la sea, moderadora, han te doy la palabra. manipulado y han controlado. Digo, y no sé por qué terminamos hablando de esto, que no Estoy era el bien. punto principal. Güey, pero esto no era. hasta el punto en el que a Jesús lo representen como un hombre blanco, con ojo claro, güey, Guapísimo, uber alto. nerd, con un six-pack. O sea, Una V. Yo he visto veces que sí, hasta tiene güey. 8, güey, que tú le sacas las cuentas y anatómicamente no te hay hace cristos más mamados que otros, dices, dependiendo "What?". dónde esté. Ah. Ok, sí. Dices, O sea, es que la Chávez no puede, güey. No van a sufrir. Pero, no, güey, a ver, yo no. solamente estoy diciendo lo que yo veo. O sea, de las pocas iglesias que he visitado, yo he visto que hay unos Jesuses, en plural. hay más Korean mamados que Jesus. otros, Hay unos exacto. que se parecen Pero- coreanos. Y no es dices, "Güey, cierto. ¿por?". Jesús, Sí, es que O en sea, Corea, Jesús en era- Corea del Sur es todo un tema. o sea, pero Jesús no pudo haber sido blanco. Blanco, con ojo ojos claro. güeros, cabellos Con ojo- rubios, con ojo güey. güero. No Si pudo era haber sido así. blanco con ojo güero. Ajá, No si era así en Palestina, ¿estás de acuerdo que por supuesto lo adoraban? ¿No? Es como si el Brad Pitt llegara ahorita de repente a vivir a Iztapalapa, pues por supuesto dices, güey, superas bien cabrón el contexto que está aquí a tu alrededor, güey. Por supuesto que entiendo que si de verdad era el vato de esos caireles así maravillosos, ¿cómo se llama? El Jared Leto. Si era Jared Leto, Oigan, ¿les güey. puedo decir algo? Eso es como, Jared güey. Leto, ahorita Me sigue. Ay, sí. No. ¿Quién más te sigue, Mariana? No mames. chocó contra conmigo. mí. No es broma. Chocó conmigo y le ¿Cómo dije, que chocó? ¿eres Jared? No choqué, Se me me chocaron. salió. Sí, me chocó. En un hotel.
yo lo vi de lejos y yo, oigan, creo que es Jared Leto de verdad. Ahorita me acordé. Fuiste a chocarte con él. Ay, obviamente, a ver, lo viste la y me verdad- chocó. Primero lo vi. Es que no. Porque él sí me chocó. Yo me puse. No choqué, en la- me chocó. Me chocó. Yo me puse en la circunstancia correcta para que él me choque y me chocó y era Jared Leto. Y sí, pues el Kairel, sí. Y la la, verdad es que- la chava gritó, parkour. Y Pero, güey, ¿qué pasó? no, pues le dije que eres, pero ni siquiera Jared Leto. Dije, eres Jared, como que, güey, no sé. Y dijo, no soy Jared. Tantos años de aprender inglés desde el kinder y tipo. Eres, todos Yare, dicen, o sea, tu Eres única Yare, oportunidad para haber eres Yare. demostrado tu educación legionaria, güey, la cagaste diciendo, eres Yare. Se Bien me que, salió por bien que a completo. las morritas de la clínica les gritó en súper buen inglés. Don't do that. Don't do that. sinners, Sinner, sinners. sinner. Pero ¿eres Jare? Eres Yare o algo así le dije, porque mis hermanas se acuerdan de que qué vergüenza que le dijiste, eres Yare, y yo, ¿qué oso? O sea, entre el Jessico y la Yare, güey. Jare, güey. Eres Yare, aparte. ¿Qué te contestó, güey? Después de eso. Sí. No, me ¿Eres dijo de Yare? que sí, y se fue. Y luego, oigan, yo le iba, obviamente, y se a ver, fue. obviamente como la groupie que soy, porque sí soy esa persona de que, hey, tipo casual, foto. Nos salió en TikTok que en ese lugar si pides foto te corren. Entonces yo dije, no, qué bueno que guardé ese Compostura. o sea, qué bueno que se fue. Me hizo el favor Yare de irse y se fue. Pero no te contestó. ¿Sabes? No, como que me dijo, Jess, yo lo vi así, ojo con ojo, de que eres Yare. Y le aventó el rosario. Bendíceme. Conságrame, Jare. Oigan, se puso su hoodie y me dijo Jess y él se fue. Entonces ya no me dio De que oportunidad. es vieja loca, güey. Se fue. ¿Qué otra? Por supuesto, güey. Oigan, me enteré días después porque mis hermanas me mandaron un video de que si sabes que si hubieras pedido foto te hubieran corrido del lugar. Sí, hay y varios yo, lugares de políticas que y no. yo, ay, qué bueno que no pasé Qué- esa qué chafa, vergüenza. dices, qué chafa. Bueno, entonces decías, era como el Yare. Ajá, bueno, pues nada, que eso. Después de ese paréntesis. Ajá, de- ese es el de- gran ajá. paréntesis. ¿Pero qué estamos diciendo? ¿Qué estamos Nada. o sea, No. Oye, si estamos diciendo cosas sustanciales. Que Jesús no pudo haber sido como blanco por y ojos ejemplo, azul. en tantos Claro, años que de es- hablar inglés. Que hasta ahí viene La primera momentos apropiación. clave. Espérense. No lo va a superar. Sirve para nada. Los legionarios Este muy episodio tristes. se va a llamar así, eres Jared. Eres Yare a huevo. Yare, pero deja tu Yare. Ya no eres con la acento. moderadora después de esta confesión, la más grave de todas. Nada, eso, pues, que es el primer, la primera apropiación cultural del universo debió ser Jesucristo, Sí, la Jesus que Christ. conocemos, seguro. Ajá, de que, güey, o sea, el vato no es posible, pero otra vez vuelves a esta madre de cómo la hegemonía blanca tiene que ser lo más lindo, porque es más puro, porque es más casto, porque te genera más confianza, porque obviamente si lo ves como era o como los estudios que han hecho, que tienen una aproximación de cómo pudo haber sido, dependiendo de su contexto y del entorno en el que se supone que nació, pues estaba totalmente alejado de ese hombre blanco de ojos claros, pues, ¿no? Entonces, obviamente a él sí le crees lo que te dice y por eso te venden esa idea, ¿no? Pero, güey, incluso Jesucristo defendió a una prostituta, una trabajadora sexual. En su momento no le decían prostituta. ¿Cómo le No, decían? no te creas, no sé, pues, pero no, estoy mamando. ¿Cómo le decían hace 2000 años? Te digo algo. A ver, ahorita estaba pensando justo lo que decías. Lo puedes ver en la imagen de las vírgenes. O sea, la Virgen de Guadalupe. Güey, ese es un temazo, que se llame virgen siquiera. ¿Sabes? De que virgen... Es un súper tema, pero justo lo que dices de la apropiación, entonces la Virgen de Guadalupe se presenta como Morenita pa' que la morena del Tepeyac y El marketing está perro El marketing, ahí. o no, sea, pero la luego iglesia ves la marketing Virgen sí. de Fátima más y es blanquita. Claro, güey. Pero pues imagínate, es que a mí esas cosas sí me parecen muy, y estoy tratando de ser lo más respetuosa posible, aunque no parezca, pero Te estás riendo, güey. Me estoy riendo muy cabrón ¿Cómo porque vas a ser me da respetuosa mucha si risa. empiezas? Me da risa, güey, me da risa, pero es que bueno, de entrada de la paloma, pues estás de acuerdo que es como muy, muy complicado para mí entender al pobre José cuando llegó María y le dijo que una paloma la había embarazado. Me parece conflictivo. No, fue un ángel en un sueño. Pero ¿quién le Fue el embarazó? espíritu, no, fue el Espíritu El Santo. Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se representa como las imágenes que platica Romina como una paloma. Pero ¿y quién la embarazó? Dios mediante el Espíritu Santo. Pero en nombre.
esta misma conversación es la que tendrían María y José. O sea, es como, pero en hombre. Y María, no, güey, en A ver, paloma. A ver, José. Pero otra ¿con vez qué me estás venía la paloma? mansplaineando. ¿Con qué venía? ¿Qué más traía? Nada. ¿Traía un hombre? No traía un hombre. Pero como la paloma, María, ¿esa también te gusta? José Pensamiento Crítico. José y- Pensamiento Crítico era un... Y María tratando de explicarle cosas que el otro como, madre santa, güey. O sea, la neta... Pero Ya ¿cómo, volviste a beber, María. O sea, pero cómo, a ver, ¿cómo llegó la paloma, María? No sé, güey, solamente me dijeron que iba a ser A el ver, hijo de Dios. a ver, José, es no la misma sé. información que tengo, la misma que tú. La que yo te estoy diciendo es la única que tengo, ¿ok? Es que todo quieres saber, todo. ¿Por qué no agarras esos clavos y te vas? Porque era carpintero, obvio, ¿no? Y que además es una paradoja terrible que a su hijo luego, o sea, ok, mal, todo mal en ese sentido, güey, ¿no? ¿Y ¿Quién luego era qué el pasó con José? carpintero? El bien, ¿no? No se peleó ni En nada. el Evangelio según... Es que yo bloqueé todo eso, la Hay verdad, una no ponía cosa- atención. Hay se un me hacía libro muy de aburrido. José Saramago que es, a la neta me aburrió un poco, pero el Evangelio según Jesús, pero habla de un José muy consternado, güey. Imagínate ya es fuera de mamadas, bueno, sigue siendo mamada, pero imagínate en un contexto muy similar que a este güey, que además creo que también él tenía como cierta fe en general, le lleguen y le digan que va a ser el padre, pero no del hijo de Dios, porque no es suyo, pero sí es Ay, de qué él, pero él va a estar ahí. complicado. Y José en una prueba de amor, además tenga que creerle a María y defender a María, que además era una niña, al parecer, o sea, Tenía también... Como 13 prueba de años. amor. Como prueba, o sea, la prueba de amor ahí la De hizo fe José, también. güey, que era un adulto. Tenía 13 años. María 13. No era 15. José ya un señor, Bueno, ¿no? según yo la historia que me contaron, a lo mejor ella está diciendo que tenía 15, pero yo recuerdo perfectamente Igual, que menor tenía de edad. X. Menos Menor de 18 edad. no tenía. O sea, sí. El no alcohol tenía de esa 18. boda María no se lo había podido beber si hubiera sido en ese momento. Porque tenía 13 o tenía 15. El José ya grande, ya vividito. Sí, Y- tenía como 20 y tantos, ¿no? Más, 20, creo, ¿no? No, No. ese dato sí no me lo sé. Según yo, José más. Pero ahorita lo vamos a Ahorita me lo buscas, pero según yo, José era ya... No, pues es que la verdad, Búscalo obviamente como sí José iba a de estas Nazaret. clases y todo, pero no sé en qué Era un estaba señor. pensando en Alaska y Guinarama, pero no creo que estaba. Pero estaba muy cabrón, en güey. el Tener álbum que... no es que- pecado. No es pecado, imagínate, pues sí. Todo el día que me están diciendo aceptar eso, es pecado. Ya vi por qué compré el cassette que decía no es Exacto, pecado. exacto, los ¿Qué edad legionarios tienen la tenía culpa. José cuándo De Nazaret, pero pues José de Nazaret. se porque si no- embarazó? Ella y él, nuestro productor aquí ejecutivo va a ser el secretario de Gobernación, va a dar Valida fe de los la datos. legalidad de este concurso y nos va a decir, José, ¿cuántos años tenía ese señor? A lo mejor puede ser el nacimiento de Jesús y ya le Oye, ¿qué es restas 9 esto? meses. Al quedar viudo, ya anciano con 89 años, se habría casado con María, que tenía unos 14 o 15 años. No, ¿qué fuente es esa? No sé, Yo tenía entendido que era Monumento muy, Cruz del muy, tercer o sea, muy milenio. así. No sé si 86. Oiga, no, pero aparte también vean la edad promedio en eso, o sea, no. Pues nadie llega a Nadie llega a 89. 80, o sea, no. Pero Mi abuelita- a ver si nuestro productor encuentra un dato más preciso. Dice que la adolescencia también. Retomaremos ya O sea, que también, tengamos a ver, el- diciendo esto que acabas de mencionar. 40 años. Esa es la que a mí me hace más sentido, esa es la que yo tenía. O sea, retomando esto que acabas de mencionar, en aquel entonces la gente vivía mucho menos años. O sea, sí era medio normal casarse a los 14. sí, pero ahorita lo no, vemos como un con escándalo, Pero esto es con lo un que güey importa de aquí es, 40. o sea, en el cuento que cuentan, chance contaban que tenía 89 y nosotros de que, ok, aunque vivían hasta los 52. No sé por qué no me Pues bueno, suena. aquí hay Y si cifras, sí, si alguien es sabe, algo que nos han díganos. tenido en la Bueno, oscuridad el siempre. punto aquí... Espérense, Exacto. oigan, última cosa. Una última fuente, es bien importante. Los textos apócrifos afirman que José era un hombre anciano, tenía 90 años cuando nació Jesús. Esto está muy complicado. En el VIP de nuestro, en un Patreon, vayan y busquen el dato cuando ya lo encontremos. No, le voy a escribir a un sacerdote que es amigo mío, que me valide el dato, porque ya me generó mucha curiosidad. Ahorita le mando No, pero un hay WhatsApp. que buscar una fuente alterna porque el sacerdote te va a decir, no, ya estaban grandes los dos, legal. No creo. Híjole. Yo tuve un amigo sacerdote, porque yo también era como ustedes, chicas, muy también religiosa, practicante en su momento. De hecho, güey, yo iba, lo que hablábamos ayer, fuera de cámaras, iba todos los años a las misiones, a las famosas misiones, ¿cómo eran? Misiones en familia, no, misiones católicas, pero iba con mis padrinos. Y, güey, la neta, eso sí me dejó algo muy bueno. Obviamente sé que hay muchas cosas ahí que están mal, güey. Que es más esta parte como de asistencialismo y Salvador Blanco de que cualquier otra cosa. Pero sí, para mí, teniendo 9 años, 10 años, 11, 12, 14 años y estar yendo todos los años a eso, al menos a mí, dentro de mí, como en mi conciencia,
sí me sirvió mucho como expandir horizontes y decir como, güey, de que no todos los niños o no todas las niñas tienen mi misma realidad, como tener un poquito de, como desarrollar esta parte de la empatía o este sentido de, güey, tu realidad no es la misma que la de los demás, tienes que hacer algo por los demás, porque tú sí tienes esto, entonces hay que ser agradecidos. Como un poquito de este chip, güey, que a los 10 años, pues, tener como esa mentalidad sí es como chido, ¿no? O sea, yo quisiera que mis hijos, tal vez no los mandaría a misiones definitivamente, pero sí algo donde pudieran salir de esta burbuja y se dieran cuenta de cómo está el mundo allá afuera, en nuestro país, que ni siquiera tienes que ir muy lejos. Entonces, en mí sí sirvió esto, pero aparte, pues, güey, sí, todos los domingos a misa, yo iba al catecismo. Y luego cuando empecé a ir a misiones, o sea, digo, seguí yendo a misiones y ahí me hice amiga de un padre, que luego cuando empecé a crecer más y a tener ciertas inquietudes, yo literalmente tenía como una reunión con el padre de que, güey, tipo compas, de que cada cierto tiempo para hacerle todo tipo de preguntas también, de que, pero padre, ¿por qué esto? Y padre, ¿por qué el otro? Y me acuerdo que iba aquí a Grijalva y me sentaba con él y me contestaba siempre, pues, todas las inquietudes que yo tenía, pero llegó un punto, fíjate, obviamente llevo como que 4 años, yo creo que no lo veo, porque hubo un punto en el que sus respuestas a mis preguntas, pues, me dejaron de hacer sentido, ¿no? Y la verdad es que sí, me empecé a alejar de la religión, pero, güey, la verdad es que lo mío ha sido algo, Sí, también el hombre, es importante mencionarlo. sí, O también. sea, yo que tuve mis pláticas prematrimoniales, no me voy a extender platicando todo aquello porque yo sí fui la que mandé correo, levanté el teléfono y dije, no pueden seguir perpetuando estas creencias, pero a mi esposo le sonaba muchísimo, porque algo que muchos no saben es que luego te piden escoger una lectura del Antiguo Testamento. Si algún día quieren leer el Antiguo Testamento, agarran la Biblia, léanlo, es algo extremadamente machista, misógino y extremadamente sometedor de la mujer hacia el hombre. Y las lecturas, yo tuve que hablar con mi sacerdote y le dije, yo no, o sea, a mí no me pueden leer algo del Antiguo Testamento, no puede, en mi boda no puedes decir, mujer, sométete a tu hombre. Ajá. Y ninguna lectura que vaya en el hilo de ese pensamiento, porque entonces esto no va a suceder. Y también que los hombres, porque yo también lo comentaba con amigos que coincidimos en estas pláticas, me dio mucho gusto que también para ellos les resonara y fuera como, esto está mal y se tiene que cambiar y reformar. Sí, yo creo que cada vez, o sea, yo creo que sí somos más los que estamos haciendo esos cuestionamientos y es importante que también los hombres los hagan. Te digo, o sea, los esposos de mis amigas fue que, ay, güey, ¿qué es esto? Porque sí, y volvemos a lo mismo, sigue siendo una institución más allá de lo que crees o no, de la espiritualidad, de Dios, de María, de todas estas concepciones. O sea, como ahorita, las políticas, ahorita lo que está bien, lo que está mal, lo que tienes que hacer, los procesos son, son ahorita sumamente retrógradas, sumamente misóginos también y que excluyen a muchísimas otras personas como personas de la diversidad sexual, güey, que simplemente estás también haciendo todo lo contrario de lo que estás predicando. Sí, no, y creo que a mí lo que más me preocupa de todo esto, de todo este discurso es la culpa. O sea, con todo está mal. O sea, nunca vas a hacer algo bien, ¿sabes? Todo es pecado, todo es un castigo, y pues obviamente por eso las mujeres también vivimos como vivimos. O sea, nos meten la culpa por todos pinches lados. Porque el hecho de ya ser mujer ya la cagaste, ¿no? Porque pues obviamente pues Eva fue la primera que la Lilith y Eva y cagó. todo. Exactamente. Entonces, a partir de ahí vienen todas estas cosas que no podemos hacer por el simple hecho de ser mujeres. Y súmale todo el tema religioso, puta, estamos jodidas. Pero fíjate, yo acabo de ver hace poquito un video de un güey, a mí me conflictó mucho la religión y sé que nos fuimos a un lugar muy oscuro con este tema, porque además es muy delicado hablar de religión porque intervienen unas cuestiones morales de cada persona y de sus contextos que estamos tratando de ser, insisto, a lo mejor yo, si me río parece que no, pero, o sea, al final de cuentas muy respetuoso en el sentido de que pues las creencias de cada quien tendrán que ver con los contextos de cada quien y eventualmente encontrarán si les están haciendo bien o les están haciendo mal, ¿no? Pero a mí una de las cosas que más me conflictúa de este asunto es el que siempre este condicionamiento de puedes hacer lo que quieras siempre y cuando lo que quieras sea lo que yo digo. Eso me parece para hombres y para mujeres en la religión como tal. Y el video decía, a ver, yo tengo una novia y lo ponía con este contexto justamente, me imagino, para generar el impacto. Y decía el vato, a ver, yo tengo una novia y entonces le digo, si tú me dejas de querer, te voy a quemar.
Y entonces, ¿lo viste? El productor asiente que lo vio. Y le dijo, si tú me dejas de querer, te voy a quemar. Y entonces le contesta a alguien más, bueno, lo que pasa es que entonces nunca la quiso realmente, ¿no? Porque está siendo violento con ella. Y dice, ajá, lo mismo que pasa con los castigos divinos, güey. O sea, Dios te dice, yo te amo y te adoro, pero si tú me dejas de querer, te vas a ir al infierno, o sea, te vas a quemar. Güey, no mames, desde ahí hay una violencia tóxica en esta forma de amor que nos enseñan a la gran mayoría que crecimos en núcleos católicos, independientemente de qué tanto lo ejercieras la religión, este discurso de si dejas de quererme, te puedo condenar al infierno porque me dejaste de querer, pero puedes hacer lo que tú quieras, tienes libertad, porque yo soy amoroso, o sea, todo esto lo estoy diciendo desde la religión, pero cómo lo podemos traspolar a otros espacios, ¿no? Yo soy amoroso contigo, si tú eres amorosa conmigo. Sí, el ¿De qué forma condicionamiento. puedes ser amorosa haciendo lo que yo te digo? Porque si haces cosas que a mí no me gustan, entonces estoy con derecho de mandarte al infierno o de quemarte viva, muerta, eso. O sea, a mí eso me hizo mucho sentido porque, claro, güey, por eso, incluso hasta los hombres, cuando hablamos de cómo ellos también están condicionados a un sistema y a unas creencias, no solo es el sistema patriarcal como un sistema social, sino incluso la religión, de alguna forma hay un chip ahí subconsciente que les dice, ella te debe de querer, quererte significa hacer lo que tú quieres, porque si no hace lo que tú quieres es que no te quiere, y si no te quiere y te deja, tú puedes hacer lo que sea, castigarla, porque en ese contexto está, y me parece muy violento. Yo soy muy respetuosa en eso y quiero ofrecer una disculpa si alguien se siente ofendido con este asunto de las Biblias, o de la Biblia, pues, perdón. Pero cuando la lees desde otro espacio, es un libro muy violento, es un libro lleno de cosas, o sea, lo que le hizo a Job es neta, a mí esa historia no desde la primera vez que la leí me pareció algo abrumadoramente triste y es un Dios peleando a hacer, a probar. Así lo veo de esta forma. Es Dios y el diablo midiéndosela, a ver quién la tiene más grande, a ver a quién quieren más, a ver a quién le tienen más respeto. Y entonces el diablo le dice, ay, a ver, agarra el mejor de tus siervos. Y él dice, él es el mejor. A ver, ay, pues es el mejor porque está toda madre, güey. Pero a ver, mátale a un hijo. O a ver, déjale ciega a su esposa. A ver, que él mate. Güey, y el vato empieza a hacer cosas horribles. Y Dios le dice, lo puedo llevar más lejos, ¿eh? Lo puedo llevar más lejos. Y es como cabrón. Y que de hecho hay un stand-up de un güey argentino que dice, imagínate que este güey Job está a punto de matar a Jacob y Dios de repente le dice, te creas, güey, era broma, o sea, quería ver qué tan lejos llegabas, no lo mates, y entonces lo quita de ahí, y imagínate el regreso de esos dos güeyes a su casa de que Jacob, o sea, ¿cómo? No, debió ser súper incómodo volver a casa y de que todo cool, ¿no? Estamos chidos, le digo. Te iba a matar, pero pero no te creas, nomás me dijo que, pero no, está chido. O sea, realmente, o sea, lo estoy haciendo como en broma, pero cuando lees esto que nos inculcaron y esas cosas se quedan en el subconsciente y se transmiten y es la mujer como una cosa parte del hombre, sales de mi costilla, eres una extensión de mí, no puedes hacer este montón de cosas porque en ti es pecado, en él no es pecado, el hombre, o sea, todo el discurso, la Biblia, perdón, pero es que es un libro muy machista, muy violento, muy misógino, muy lleno de incestos, de desnudos, de pornografía y de cosas horribles, que es como, entiendo que se puede leer desde otro espacio y chido, pero las palabras importan y lo que leemos y lo que nos cuentan y cómo nos los cuentan crean realidades a partir de eso. Entonces yo sí creo que eso se nos queda en el subconsciente como lo de la culpa. Vivimos con la culpa católica súper atrasada en la vida, güey. No, y La que también, culpa en las aspiraciones, perdón, te interrumpí. no, que también viene mucho la sufridera, güey. O sea, que todo debe de Se ser santifica súper sufrir. complicado y que está bien sufrir, ¿sabes? O sea, es como normalizar un montón de que no puede haber gozo, que no puede haber amor, que el tener relaciones sexuales con, voy a decir relaciones sexuales, que tener relaciones con Porque alguien. estamos hablando de Jesus. Exacto, o sea, con amor te tienes que sentir culpable. O sea, de verdad, el nivel de culpa que tenemos las mujeres, no importa qué tan leídas, deconstruidas, feministas, cuántas marchas hayamos ido, cuántas pláticas podamos tener, sigue existiendo, güey. O sea, sigue una parte de nosotras con esta
culpa por nuestros cuerpos, culpa, o sea, y a ver, no voy a hablar en plural, voy a hablar por mí, o sea, de verdad esto, o sea, el sentirme libre y apropiarme mi sexualidad y el gozar mi sexualidad desde otro lado, que me cuesta mucho trabajo de pronto, güey, o sea, por más de que lleve mucho tiempo con mi pareja, o sea, es que es una pecado, sigue pendejada, siendo pero pecado. me güey. sigo Sí. cachando ahí como me sigue saliendo mi niña católica que digo, ¿de dónde viene, güey? Según yo ya esto estaba muy trabajado y no es cierto. Güey, y eso pasa un chingo. O sea, tengo amigas casadas que neta siguen sin poder disfrutar plenamente la sexualidad con sus esposos ya por todos estos pedos que les metieron de que neta el tener placer el malo era sucio, iba a ser completamente, o sea, ibas a ser una persona completamente diferente. Es como, qué tan podrido está todo que nos hicieron pensar que, y por eso vuelvo a lo de esto de las vírgenes, ¿no? Como la Virgen María, la Virgen, no sé qué, güey, porque siempre el adjetivo para definirlas es virgen, güey, cuando sabemos también la importancia tan grande que tiene el concepto de virginidad sobre el honor y cómo perciben a las mujeres actualmente, porque sigue sucediendo un chingo. Y te digo, tengo amigas que todavía están casadas y todavía con este tema de disfrutar su sexualidad al 100%, pues porque sí, porque siempre les dijeron que estaba mal y que ellas no lo merecían y que era algo sucio, güey. Entonces, no se conocen, no conocen su cuerpo, no saben qué hacer, No ¿sabes? saben ni siquiera cómo disfrutarlo porque lejos de incentivarles a hacerlo era que sintieran Culpa pena, y pena. pena por Sí, una vergüenza terrible. reconocerse. Pena por verse Y desnudas. una cosa súper importante nada más para dimensionar y hacernos bien conscientes que esta narrativa ha existido durante siglos. O sea, no es una narrativa que solamente atravesamos nosotras, que probablemente van a atravesar nuestras sobrinas, hijas. O sea, los hombres seguro lo viven de una forma también, en cómo tienen que ejercer, ¿no? Su vida en esos aspectos, que la ejercieron nuestras mamás, nuestras abuelitas, ¿no? Y eso cuando yo lo dimensiono desde ese lugar es, o sea, ¿hasta qué momento vamos a decir hasta aquí, suficiente, ¿sabes? Porque es cederle tu poder, de tu experiencia, de tu disfrute, de tu momento a una historia que no Sí, tiene exacto. fundamentos. Y les quería compartir nada más, no sé en qué vaya esta noticia, que me pareció increíble que la iglesia de Inglaterra, es una iglesia anglicana, está sometiendo a votación la idea de dejar de referirse a Dios como Él, ¿no? Y más bien sin género. Ya no va a ser Our Father. Y eso me encanta porque, o sea, si en esta jerarquía desde ahí- van varias que cosas. de Dios es Las un voy a hombre, llevar a güey. uno de mis viajes de nada más irnos por varios caminos. El patriarcado está O sea, hasta en la Al divinidad. final es quien tiene el poder máximo, ¿no? Dios, y luego nuestro Padre y Jesús, ¿no? Y luego las mujeres y los pajaritos como alrededor. Pero Pero voy a hacer una pausa. O sea, hasta la paloma tenía más pinches estatus que María, güey. claro, porque seguro la paloma era un batito. Ajá, ¿sabes? Era un güey. Le palomo decían o la algo, paloma, no pero sé. el del barrio. Y a ver, espérenme porque se me va la Ay, idea. disculpa. Yo quiero curarnos en salud en algo. Oye, tú me Sí. dices cuando ya se La te idea. venga la idea. Sí. No, ya la tengo, No. ya la tengo. Ah, Nada más, perdón, espérenme, porque los voy a llevar como a una perspectiva muy importante que creo que hay que dimensionar otra vez. Si vemos la religión como una industria, ¿no? La religión católica, 4 de los 10 países con el mayor número de católicos están en América Latina. El primer lugar es Brasil y el segundo es México. 77% de la población es católica. Entonces, ¿de qué manera podemos realmente cuando decimos, oye, ¿por qué todavía? Pues porque sigue siendo de los principales consumidores de este negocio. De un negocio que además no paga impuestos. La ¿no? iglesia. La iglesia. No la religión. La iglesia. Pero la religión es un producto de la iglesia al final. O sea, La iglesia, bueno, creo que es un, O sea, un juego de exi- a ver, perspectiva. bueno, Para huevo mí, gallina. la iglesia es la institución. que mercantiliza Sí. la La religión. religión. El marketing Sí, de la el marketing de la religión, ¿no? Y eso es bien importante cuando lo vemos como una economía también al final, porque Sí, el si estás Vaticano es un pagando, estado. el Vamos a Vaticano partir. es un estado que también no paga impuestos, que genera más dinero que otros estados, ¿no? Y además sí se nota el dinero en ese lugar. O sea, es como ustedes, está bien que sean pobres y recuerden que está mal la pobreza, pero ve al Vaticano, puro mármol. O sea, esas columnas... Hay Y la harto que dinero, consagra. hay harto ¿Vieron el dinero. documental de Netflix de Vatican Girl? No. Véanlo. Yo confieso que me quedé en el primer episodio, pero me han dicho que hay un antes y un después. Véanlo.
Sí, güey, dicen, ¿verdad? No tengo ningún estudio. No, Sí. bueno, No, pero apoyando lo que dices tú, que con todo lo que hay dentro del Vaticano, que se podría acabar con la hambruna mundial. no, es Bueno, también ese es falso, otro, sí, espérense, pero sí es algo que podrías aportar a cómo usas esos recursos. La última cosa que quería decir, yo crecí en un contexto donde de ambas partes de mi familia había integrantes de la iglesia, o sea, de un lado había un sacerdote, del otro lado había un sacerdote y una monjita. Y pues imagínate, pues yo crecía viendo pues el sacerdote de un lado, sí, creo que no me tocó, era muy bebé, del lado de mi mamá no lo conocía, ese tío, no me acuerdo. El otro sí conocía a los dos y yo decía, o sea, teníamos que ir a visitarla a ella, ella no podía salir del convento, ¿sabes? Y vivía en silencio, o sea, podía hablar cuando estabas. Qué duro, ¿no? O sea, entregas tu vida como a esta idea y pues también tiene una parte linda, ¿no? De decir, bueno, es la fe lo que ellas decidieron elegir y él sí podía ir y venir libremente, ¿no? Y por eso es tan importante lo que está sucediendo con esta iglesia de Inglaterra, el cuestionarse, el decir, basta de usar este lenguaje hombre donde como- es el hombre quien tiene la palabra máxima, ¿no? Pues desde las papas, o sea, perdón, que no había papisas, que hubo una, pero que no había como tal esa figura y en las sacerdotisas está asociado a algo como de brujería. Cuando hablas de sacerdotisas, es mujeres que están quemadas en la hoguera, pero cuando hablas de sacerdotes, Que hablan con, ajá, o sea, tienen una connotación que hablan completamente con distinta. animales y todo. O sea, en la jerarquía de esta industria de la iglesia, los hombres siempre son los que rifan, güey. Las mujeres están sometidas a ser servidoras, por eso ellas son servidoras o sea, siervas nada más, ¿no? Como decía, vaya, Cristo sacramentado y las siervas de Cristo sacramentado. Yo tengo una pregunta. Pregunta es para Mariana Chávez. Si supieras hablar inglés, ¿cómo le dirías a ¿Cómo le hablarías a Jared Jared Leto Leto de si que hablara? O sea, Is you, imaginemos Jared. que- exacto. No. Jared. ¿Por qué los sacerdotes no se pueden casar? Es que el otro día me dijeron esta información y venía de una explicación mucho más profunda y muy machista. Bueno, yo te voy a Y- platicar. a ver. A lo mejor quieres platicar lo que. Es que creo que también luego cada quien tiene una Es que al historia final son distinta, interpretaciones, ¿no? Exacto. Como la Bueno, Biblia. Sí. A mí no. Como la pero esto carta no astral, es una pero interpretación. Esto no es ni siquiera de la Biblia, oigan, porque recuerden que la iglesia romano-católica se funda después de la Biblia. O sea, son muchos años después. Entonces, de hecho, se dice que cuando recién se funda la iglesia romano-católica, los sacerdotes, estamos hablando de romano-católica porque también está dentro del cristianismo, hay muchísimas vertientes más, los sacerdotes sí tenían familia. De hecho, inclusive si tú ves, por ejemplo, el cristianismo, los pastores están casados. E inclusive los rabinos también. Dicen, no me consta porque esta es la historia que a mí me platicaron, que antes los sacerdotes romano-católicos sí se casaban, pero que veían que como tenían mujeres gastaban mucho. Entonces que dijeron, no, pues mejor no tengas familia para que todo Se lo quede para la gastes, iglesia. que se quede. Bárbara, ahorita lo que dijiste, güey, de que en Inglaterra están proponiendo como que Dios sea un ser, un ente sin género, me parece espectacular. La otra vez vi una frase, güey, no sé en dónde salía, pero me hizo un chingo de ruido y vi que mucha gente también que decía, I met God, she's black. O sea, conocí a Dios. Ella Es Morgan Freeman, ¿no? ¿Quién lo dijo? No sé, pero el Dios es Morgan Freeman, güey. Yo siempre que pienso en Dios, pienso en Morgan Oye, Freeman. pero iba a traducirlo y decir, conocí a Dios, ella es negra. Ajá. O ella es, ¿sí se dice ella es negra? En esta traducción literal, sí. Y nada, y yo fue como, güey, wow. O sea, y hubo gente que obviamente se cagó con esta frase y fue de que insulto, qué les pasa, no sé qué. Y es de que, güey, ¿por qué te ¿Por causa qué te tanto pasa? ruido que Dios pudiera ser una mujer o que Dios pudiera ser una persona negra también Imagínate- o una mujer negra? Peor Imagínate tantito. que dijeras, Pero Dios por- es negra, o sea, Dios es negra y es lesbiana y tiene diversidad funcional. O sea, ¿por qué les causa pedo? Les causa pedo porque otra vez esta construcción de lo que está bien es el hombre blanco, hetero, cisgénero, de ojos claros y cabellos rubios y que se llame Jaré. Ok, pero güey, por ejemplo, ahí todavía te la fuiste todavía más lejos porque sabemos que dentro de la religión es pecado de ser, ser Bueno, una persona. quítale que sea pero lesbiana. quítale que sea lesbiana. Pero es Con el mujer, es más, es mujer, es negra, tiene diversidad funcional y es gorda. Puta, no mames, No, es como güey. qué clase. ¿Por qué? No, Porque claro. todo eso lo ves como malo, pero güey, es tu construcción. Lo que me estás vendiendo es que entonces solo lo blanco,
delgado, Masculino. hombre y hetero, es Exacto. lo que vale. Por supuesto que me hace sentido que cambiemos eso. Y a mí, y otra vez, yo siempre toco el tema de las generaciones porque obviamente soy de otra generación, no como Jessica, pero este chiste no se va a acabar nunca, que lo sepas. Güey, y nadie entiende el contexto del chiste. Vamos Ahorita a ponerlo nos- en 30 segundos ahorita. O en lo contexto. ponemos en el VIP. Oye, no, a ver, también leía que, o sea, a diferencia de lo que sucede en el este, que las iglesias sí tienen, algunas iglesias sí pueden elegir los sacerdotes tener una pareja o no. No ven el número ¿Católicos? tan elevados de casos no católicos, seguramente serán derivados Ah, ya. de Tipo del este tipo de cristianismo. abusos. Y un dato que me sorprendió muchísimo es que sí hubo un momento en el que se cambia la edad en la que una persona puede confesarse, ¿no? Antes era como a partir de los 14 años y hasta que el Papa Pío dice, no, desde los 7 años te puedes confesar. Te puedes Entonces- meter a este cuartito oscuro, Exacto, arrinconado, gracias. en donde estoy solo. Güey, a mí, o sea, Ven, Ricardito. yo, yo es después de, importante- yo después de que leí, obviamente, Historia de un criminal de Carmen Aristegui, donde cuenta toda, cuenta todo lo del padre Maciel. O sea, si hay yo siempre digo, hay un lugar allá arriba en el infierno, al lado del padre Maciel y Hitler, reservado para ciertas personitas. O sea, sí creo que la forma de manipulación de ese señor, cómo les hacía creer a estos niños que tenían una está muy enfermedad cabrón. y los metía a la No, enfermería. no. Y todo, Veía los todo- masajes y demás. Sí, sus masajes para sentirse bien porque tiene una enfermedad, etcétera. Güey, se me hace de historia de terror. Diabólico, güey. Porque entiendo- Perverso, güey, es que perverso. Lo más cabrón de Maciel es que entiendo de cierta forma el que haya tenido una familia, el que haya seducido a señoras de la tercera edad para que las señoras le dieran dinero para su organización. O sea, eso Dices, ok, en lo su entiendo. maldad ve Exacto, para dónde va. Exacto. Pero lo otro Es, no, es, güey, es perdón. perverso, Ahí sí como no me dice. importa qué tanto me quieran, o sea, no hay forma en la vida que alguien me pueda tratar de, o sea, hoy no puedes estar defendiendo a ese señor. ¿Sabes a mí qué me impacta? No. Ay, perdón, te voy a interrumpir. No más rápido, nada más, sin demeritar el hecho, cualquier tipo de abuso sexual me parece lo peor que puede suceder. Totalmente. ¿No? Y abuso sexual infantil, No, güey. ni se diga. No, no, sí, ya y de 70 a 90% de los casos de abuso sexual infantil suceden en casa, ¿no? O sea, es realizado por un integrante de la familia. El otro 20% es por alguien que llega a tu casa, ¿no? Es como De confianza, alguien de cercano. confianza. Sí. Y luego estaba viendo este dato que es nada más para contextualizar un poco el ejemplo en España, que es 0.2% de los casos de abuso son realizados por sacerdotes que se tienen documentados, mientras que 23% es realizado por un papá o Ahí a mí usualmente, sí, Que también la ahí es- cifra negra creo que, o la Sí, cifra pero oculta. creo que igual es que mucha no es gente... quitarle el y peso se- al tema de la iglesia. No, y sí lo menciono porque justo en esas estadísticas es en las que muchos se amparan. Es decir, es que no has visto realmente cuando la estadística y es el 0.2 versus el 23. Eso no no le quita peso. No o le sea, quita, pero para nada. Y justo lo que yo iba después, que ahorita con lo de Maciel, y creo que también se va a relacionar con esto, es que no es decir, bueno, pero son poquitos, o sea, no es la mayoría. O tampoco decir, ay, pero el padre Maciel hizo cosas muy buenas. Sin él, no estaríamos en estos colegios. No es equiparable ni una cosa ni la otra. No, y habrá que ver cuántas personas no denuncian, porque obviamente como están ascendidos a categoría de dioses, es mucho más complicado. Güey, si estamos hablando que la Chávez pensaba que se iba a embarazar, se metía a la alberca, güey. Y le gira bien cabrón. Jamás pensé eso. Dijiste No, que yo te dije decían que- en la iglesia. Yo dije que decían en la iglesia. De que se iban a embarazar si se Yo metían nunca- en- a mí yo nunca he pero escuchado Jess- eso. Sí, Pero si lo pensabas, dijo. acéptalo. Pero, No, güey, o sea, te juro que es broma, hasta yo decía, no. que ¿cómo me embarazarían la Es broma, yo dije que las niñas decían que les decían eso las consagradas para asustarlas y que si se tocaban y abrazaban con los niños se iban a embarazar. Eso es lo que dicen los testimonios de personas que mandaron por redes sociales. Que sabes una cosa, aquí es bien interesante Sí te también tener embarazas. esta relación. No, Porque plot twist. no sé si tenemos el dato también ya de si justamente esto. Habla como si tuvieras un equipo de producción. No sé si tenemos el dato. No, para la próxima traerlo de tarea. Pero Así de que Sounders, en chinga. Oye, tenemos el dato. Ok, gracias. No lo tenemos. Me están informando que sí lo tenemos. Te lo mandaron al iPad. Ay, el iPad.
No, de si esto en efecto, si es un tema de que ese punto 3 es cállate el logro. A ver, este es porque el se punto ve 3 en desalentado España, o sea, no sé cuál sea en México. No, pero si también En Estados Unidos. si la denuncia hacia una persona que es del parte del clero, si es como tiene mucho más obstáculos y se ve también desalentada por lo mismo. Claro, a ¿Sabes? eso O me sea, refiero. no sé si inclusive sea, pues a lo mejor el punto A 2 de lo ver, que tú es que sepas. digo, pensando en voz alta, ¿no? Si te da miedo o sea, denunciar al propio agresor, que es un integrante de tu familia, un pariente, ¿no? Exacto. O sea, deja tú al que tiene Dios te directo va a con Dios, exacto. que le va a hablar, que Ese te va a vato se llevar al infierno. Se O sea, tutea con aquí, Jesus, o sea, no güey. saben cuántas historias he escuchado de abuso que papás les dicen a sus hijas, si tú le dices a alguien, yo soy amigo de todos los policías, y a ti, y a tu mamá, y a todo mundo, los voy a meter a la cárcel. Si tú le dices a alguien cuando abusan de ellas, eso es lo que le dicen a las niñas. Imagínate eso, pues si eso te dice tu papá, y si abusa de ti un sacerdote, pues y además, no nada más en esta vida, pero cuando me muera el infierno, o sea. No, nada más en estas ya te jodiste. O sea, la siguiente y ya. tus generaciones, güey, Ajá. los que siguen, Pero, todos o sea, pero lo más cabrón condenados. también, perdón, ya no me voy a clavar tanto con el señor, nuestro padre, pero el hecho de que también muchos de estos niños sí le dijeron a sus mamás y ellas no les creyeron, porque era este señor uber carismático, no sé, se me hace Por muy él cabrón. y por su papá y el tío y el hermano y el abuelo. Comunicado oficial de la Se nos acabó el tiempo. La moderadora ha bueno, informado. creo que para empezar a cerrar, güey, yo creo que va más allá. Obviamente todos estos casos de abuso, de pederastia, o sea, son terribles, güey, y obviamente el punto siempre es visibilizarlo, siempre es creerle a las víctimas, siempre es denunciar. Pero más allá de esto, hablamos de muchas cosas de la religión que creo que volvemos a lo mismo que siempre decimos en estas morras, que es el cuestionamiento y que estas cosas siguen pasando, comportamientos sumamente retrógradas y machistas que nos siguen afectando, nos siguen limitando, que nos siguen haciendo sentir culpables, que nos limitan nuestra sexualidad, que creemos que estamos haciendo todo mal todo el tiempo, no sé, de muchas otras maneras en nuestra forma de entender el amor, por ejemplo, que simplemente es, creo, empezar a desarrollar un pensamiento crítico. O sea, e impulsar también a nuestros hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, lo que sea, las futuras generaciones, a tener un pensamiento crítico y, güey, realmente si tiene sentido, si funciona, si es algo violento o no lo que está promocionando, ¿no? Y poder empezar a decidir sobre nosotros si se nos hace lógico o no lo que estamos promocionando. Y de nuevo, es una crítica hacia la institución, porque tú puedes ser una persona religiosa, porque podemos ser nosotros personas espirituales, güey, yo agradezco, yo rezo de alguna manera, pero tengo, no sé, yo de repente le digo a Farid, sí, yo le agradezco a las diosas, ¿no? Y es de como que, ok, cada quien como sus formas, ¿no? Y de repente digo Dios y, no sé, creo en algo más allá. Pero esto que me estén como todo el tiempo, estas políticas y reglas que me estén machacando todo el tiempo que estoy mal y lo que he hecho mal y charará, como que ya no, en los últimos años con esta deconstrucción ya no van conmigo. Y es una invitación también a la institución de la iglesia a modificarlo, o sea, modificar y a cambiar. A ver, esto que dijiste tú que está pasando en Inglaterra, es algo bueno, es algo que se está cambiando y así como estas cosas pueden empezar a cambiar, que tú, y güey, pueden ser cosas tan sencillas como tú mandaste un correo después de tomar tus pláticas prematrimoniales diciendo, ¿qué es esto, güey? Mi amiga levantó la mano y dijo, no estoy de acuerdo con que estés diciendo eso, ¿sabes? O sea, como también nosotros como parte de poder proponer cosas nuevas y que sepan que, güey, eventualmente los tiempos están cambiando, los tiempos ya cambiaron, ellos también tienen que evolucionar si quieren permanecer. Yo nada más quiero agregar algo que es el cuestiónate todo. Punto. Y también creen lo que a ti te dé paz. O sea, no, para nada este episodio es para echarle tierra a verdad, ¿no es cierto? No, la verdad sí un poquito, yo sí le eché, la verdad sí a los legionarios, ok, sí lo acepto. No, pero al final es, creen lo que a ti te dé paz. Y si hay alguien allá afuera que me dice, güey, yo sí soy orgullosamente fiel a los legionarios porque sí, porque creo en eso, porque a mí me pasa, porque me da felicidad, que bueno, simplemente cuestiónatelo. Cuestiónate todo, punto. Como que no hay que ir por la vida nada más como caballo de calandria, güey, así como por un solo camino, así como ni. Y asegúrate de no estar haciendo todo lo contrario a lo que predicas también en tu religión. Sí, por favor. Yo me congruencia. quedo rápido con algo. Si vamos a cerrar rápido. ¿Puedo, Chávez? Es que estamos viendo así, Te Chávez. cedo la palabra. Yo Chávez. estoy nerviosa de que no te Casi me con vayan a reloj de apagar las arena. cámaras. A ver, tener bien presentes, o sea, que estás cediendo la experiencia de tu vida a un cuento. O sea, nomás checa ese cuento, quién te lo contó, qué información tenía o no, qué fuentes, qué datos. Y ya tú decidir si quieres seguir perpetuando el cuento o no. Entonces, yo si me permitís nada más ser rápido, si das algo por hecho, cuestiónatelo. Y yo para cerrar les diría que de entrada hay que hablar de esto.
porque lo primero que nos dicen es que de política y de religión no se habla porque nos vamos a pelear. Pues entonces eso es sinónimo a que no saben platicar. Hay que empezar a saber platicar, porque en la medida en la que ni siquiera lo hablemos, el cuestionamiento se ve desalentado. Porque si hubiéramos dicho que este episodio iba a ser de religión, yo creo que ni siquiera nos hubiéramos aventado a grabarlo. Entonces espero que esto les sirva. La verdad era de Jared Leto. ¿Eres Yare? Pero bueno, Eres yo Yare. digo que este episodio se llama Eres Yare. Redes, rápido. @Robina Sacre. @Jessica FZG. @Bárbara Redondo Ayala. @Carol H. Solís. @La Chávez M. Y somos Estas Estas Morras. ¡Manitas de producto! Suscríbanse al canal, suscríbanse, síganos en Instagram. Adiós.